presence, Lord. Honramos tu presencia, Señor. And we surrender to you, Holy Spirit. Y nos rendimos a ti, Espíritu Santo. Do what you need to do. Haz lo que tengas que hacer. And I'm not saying this just by saying something. Y no estoy diciendo esto solamente para decir una cosa. This is probably one of the most important moments that we are entering in Christ. Este es probablemente uno de los tiempos más importantes en el cual nos estamos adentrando en Cristo. And the Lord is demanding total surrendering. Y el Señor está demandando que nos rindamos completamente. So surrender. Entonces ríndanse, Surrender. ríndanse. Surrender your everything. Rindan absolutamente todo. Father, that your thirst and your hunger invade us in such a way Padre, que tu hambre y sed de ti nos invada de tal manera that we will never be satisfied without being in your perfect will. que nunca estemos satisfechos sin estar en tu perfecta voluntad. That the glories that you have every day we will not miss. Que no nos perdamos de las glorias que tienes cada día, Because we haven't surrendered the day. por no haber rendido el día. Spirit of prophecy, fill this place. Espíritu de profecía llena este lugar. And that the angels that you have prepared Y que los ángeles que tú preparaste with the scrolls of your designs con los rollos de tus diseños will come in our midst. vengan en medio nuestro. And I cry unto you, O Lord, Y clamo a ti, Señor, manifest yourself. que tú te manifiestes, Manifest yourself. que tú mismo te manifiestes. I don't want them to see us, Para que ellos no nos vean a nosotros, but they can see you. pero que te vean a ti. That they will have the most important encounters in their lives. Que puedan tener el encuentro más importante de sus vidas. And I glorify you, Lord. Y yo te glorifico, Señor, I glorify your mighty name. y glorifico tu poderoso nombre. Yahweh of hosts. Yahweh de los ejércitos, Father of lights. el Padre de las luces, And Jesus Christ. y Jesucristo, The beloved Son. el Hijo amado, Which is the true door for the very high places. quien es la verdadera puerta hacia los lugares altos. I glorify your name. Glorifico tu nombre.
And I believe that you have been called. Y pienso que han sido llamados. The Father El Padre knows his sons, conoce a sus hijos and he calls. y los llama. And when the sons hear the calling of the Father, Y cuando los hijos escuchan el llamado del Padre, they know his voice. conocen su voz. Now there are many races to run, Hay muchas carreras por correr and we are all at the departing part. y estamos todos como en la fila de arranque. Some will arrive, some will not. Algunos van a llegar y otros no, The Father has called you to the race, pero el Padre te ha hablado a la carrera and I pray that all of you make it. y yo oro que cada uno de ustedes la pueda hacer. Let's open your Bibles in Luke 15. Podremos abrir nuestras Biblias en Lucas 15. In verse 4 it says, "What man of you, having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he finds it?" Y en el versículo 4 dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto
y va tras la que se perdió hasta encontrarla. And when he found it, he lays it on in his shoulders, rejoicing. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, "Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost." Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. And I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. Y os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Now when the Lord speaks, his words are spirit. Y ahora cuando el Señor habla, sus palabras son espíritu. And the words that are spirit are multidimensional. Y las palabras que son espíritu son multidimensionales. That means that as he's speaking truth, Eso significa que mientras Él está hablando verdad, he's opened a threshold for a pathway of understanding Él of está- different things that comes after that. Él está abriendo el umbral para todo un camino de entendimiento para lo que puede venir después de eso. The more you are in God, the more you see the truth behind the words. Y entre más estás en Dios, más ves los misterios detrás de las palabras. And here the Lord is speaking about something that is very deep. Y aquí el Señor está hablando de algo que es sumamente profundo. Among the Hebrew traditions, Entre las tradiciones hebreas, the numbers are very important. los números son muy importantes. And when they count with the left hand until the number 99. Y cuando cuentan, ellos cuentan con su mano izquierda hasta el número 99. Yeah, you do all the counting all the way to 99 with the left hand. Haces todo el conteo hasta el 99 con la mano izquierda. But when it comes to 100, it passes to the right hand. Pero cuando llegas al número 100, entonces pasa a la mano derecha. And the right hands represent the Father, Y la mano derecha representa al Padre. represents the mighty hand of the Lord. Representa la mano poderosa del Señor. It represents the authority of the kingdom. Y representa la autoridad del reino. It represents the manifestation of the Father. Y representa la manifestación del Padre. And the Father moves in this number 100. Y el Padre se mueve en este número 100. And 100 also represent a cycle of his manifestation. Y 100 también representan un ciclo de su manifestación. We are still living the 500 years of the Reformation of Martin Luther. Aún estamos viviendo los 500 años desde la reformación de Martín Lutero, That started in October 2017. y esos 500 años empezaron en octubre del año pasado, 2017. So we're still in that year of the 500 years. Entonces aún seguimos transitando en ese año 500, de los 500 años desde su tiempo. But there's something that is also very important in this year. Pero hay algo que también es muy importante en este año, And it's the number 8. y es el número 8. And 800 years ago, Y hace 800 años, something happened very dramatic on the earth. algo sucedió sumamente dramático en la tierra. It was the end of the 12th century, the beginning of the 13th century. Fue el fin del siglo XII a principios del siglo XIII. And that was known as the golden age of the Catholic Church. Y a eso se le conoció como la era de oro de la Iglesia Católica. At that point, there was no Christian church, it was only the Catholic Church. Y hasta ese punto no había una iglesia cristiana, era únicamente la Iglesia Católica. And there was already a split with the Orthodox Church in the 1050. Y ya había habido una separación de la Iglesia Ortodoxa en el año 1500. But it was called the 12th century, the golden age of the Catholic Church.
Pero a este siglo se le conoció como la era de oro de la Iglesia Católica. And this is 800 years ago. Y esto fue hace 800 años. And there was such a huge manifestation of wealth and riches Y había tal manifestación de todas las riquezas y esplendor that everybody was focusing in the wealth and the riches. que todo el mundo se enfocaba en las riquezas And they lost the gospel. y perdieron el evangelio. The gospel is not about how much money I can make. Porque el evangelio no se trata de cuánto dinero puedo producir. So as the great manifestation of the papacy was happening, Entonces, mientras esta manifestación de las riquezas y el esplendor del papado estaba sucediendo, there was a visitation of God on earth hubo una visitación de Dios en la tierra in a very unknown group of people. a un grupo muy desconocido. Probably most of you have never heard this name. Posiblemente la mayoría de ustedes jamás han escuchado de ellos. Peter Valdez. Pedro Valdés. Who's Peter Valdez? ¿Quién es Pedro Valdés? And he started the first movement of Reformation 800 years ago. Y él comenzó el primer movimiento de reformación hace 800 años. It was the first time the Bible was translated in the vernacular language. Fue la primera vez que la Biblia fue traducida al idioma vernáculo. And actually, he hid in the Alps of Switzerland. Y de hecho se escondía en los Alpes de Suiza. And he has his followers called the Valdenians. Y tiene los seguidores de él, se les llamó los valdenianos. Los valdenses. Valdenses, perdón. Amen. So 800 years ago, there was this great manifestation of riches, Y hace 800 años había toda esta manifestación de riquezas. and there was a shift also in all the economical system of the world, Y hubo también un cambio en todo el sistema económico del mundo. the political system of the world. También en el sistema político del mundo. The whole world shook in the 1200s. Toda la tierra estaba temblando en los 1200. It was the end of the ¿cómo se dice? Los feudos. ¿Cómo se dice feudo? Feudal. The feuds? Feudal. The feudal system. It was the end of the feudal system, and it was the beginning of capitalism Se as we convirtió, know it today. fue en ese entonces el fin del sistema feudal y fue el inicio del sistema capitalista como lo conocemos hoy. And it was the beginning of the great hungers and starvation and misery in the world. Y fue el principio de las grandes hambrunas y miserias en el mundo. Because before, during the feudal system, Anteriormente en el sistema feudal, the lords of the feuds los señores de los feudos will take care of the people. se encargaban de sus personas. But when this was broken Pero al romperse este sistema and they lost their lands, y al perder ellos sus tierras, there were a few people that became extraordinarily rich, había algunas personas que se convirtieron tan extraordinariamente ricos and great poverty entered the world. y una gran pobreza empezó a inundar la tierra. And it was at that point, Y era en ese punto, so I want you to see what is happening 800 years ago. con esto quiero que vean lo que estaba sucediendo hace 800 años. The church has become a money maker. La iglesia se ha convertido en una gran productora de dinero. The feudal system collapsed and a new economical system rises up. Colapsa el sistema feudal y surge otro nuevo sistema económico. The visitation of the Father comes to start a new reformation. La visitación del Padre viene a iniciar una nueva reformación. And they actually had the real foundations for what was afterwards the Reformation of the 16th century. Y este movimiento de reformación sí tenía los fundamentos para seguir hacia el tiempo de reformación de los 1500. So we are entering right now the 8th cycle of 100. Entonces nos encontramos hoy entrando al octavo ciclo
de 100 años. In the same situation, more modern, of course, En una situación muy similar, tal vez un poco más moderna, than what it was 800 years ago. de lo que fue hace 800 años. The economical system is shaking right now. Se está tambaleando el sistema económico hoy. We have this cryptocurrency rising. Tenemos el auge de las criptomonedas. Well, no sé si el auge, but the rising up. Más bien, no el auge, pero sí el alza de las Something is criptomonedas. cooking under the world to shake the banking systems. Y algo se está cocinando en el mundo para empezar a tambalear los sistemas bancarios. We see in the political areas a great discouragement. Vemos en lo político una gran decepción. People don't believe anymore in democracy. Ya las personas no creen en democracia. They are just choosing to choose. Simplemente eligen a alguien por elegir. Governments are meaningless Los gobiernos no tienen importancia because actually it is not politics the answer to a nation. porque de hecho no es la política la respuesta a una nación. Politics will follow the light of a nation. La política simplemente sigue la luz que hay en una nación. According to the light of a nation, that's going to be the politics in that nation. Y de acuerdo a la luz de una nación, esa va a ser la política de la nación. If a nation has the light of Christ, that will be a politic of righteousness that will follow that light. Si la nación está en la luz de Cristo o tiene la luz de Cristo, entonces la política que esté ahí va a seguir esa luz. In other words, politics serves darkness or light, En otras palabras, la política sirve o a las tinieblas o a la luz, but cannot change darkness into light. pero no puede cambiar las tinieblas a luz. Cannot be a solution for the nations. No puede ser la solución para las naciones. So we are here right now in a threshold Entonces nos encontramos aquí en este umbral that represents 8 new beginnings, que representa 8 nuevos comienzos. 100 the manifestation of the Father and His authority. Y por otra parte el 100 simbolizando la manifestación del Padre y su autoridad. Not only that, but also this year we have the death of Billy Graham in his 100 year of life. Y no solo eso, pero también este año tenemos la muerte de Billy Graham en su año 100. So all these things are very important that we pay attention what is happening, Entonces todas estas cosas nos invitan a ponerles atención, because the church has entered in a robotic kind of mode, porque la iglesia se ha adentrado a toda una dinámica como de robot and we just go on. y simplemente automáticamente avanzamos. We do whatever we have to do. Hacemos lo que sea que tenemos que We hacer, survive in this world. sobrevivimos en este mundo, We add a little band-aid here and a little band-aid there, ponemos un curita para más o menos disimular, but we are in a tremendous crisis. pero nos encontramos en una crisis inmensa. We have a crisis in the nations. Tenemos una crisis en las naciones, We have a crisis in the church, una crisis en la iglesia and we are at the threshold y estamos en el umbral to change everything para cambiarlo todo or to repeat another 100 years of darkness. o repetir otros 100 años de tinieblas. Now, every threshold has a revelation, a manifestation, and a truth. Ahora, todo umbral tiene una revelación y una verdad. And this threshold Y este umbral has to do with the unity of a true brotherhood. tiene que ver con la unidad de una verdadera hermandad. Because the Father Porque el Padre is one. es uno. Hear, O Israel, your God is one. Oye, oh Israel, tu Dios uno es. And that one Y ese uno is not that it's just one God in the universe. no es nada más que hay un Dios en el universo. That one represents the very essence of God.
Ese ser uno representa la misma esencia de Dios. It represents that everything in him is one. Representa que todo lo que es en Él es uno. He came to break the division, Vino a romper las divisiones, to break the individuality of people. para romper la individualidad de las personas. Because as he brought his church together in one, Porque mientras Él trajo a su iglesia como una unidad, then the light can shine in the world. es entonces que la luz puede brillar en el mundo. 8:27. Sí, Romanos 8:27. Now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, because he makes intercession for the saints according to the will of God. porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to his purpose. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. That according to his will they are called. A los que conforme a su propósito son llamados. For whom he foreknew, Porque a los que antes conoció, he also predestined también los predestinó to be conformed in the image of his Son, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, that he might be the firstborn among many brethren. para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Now he's going to use here the firstborn of many. Y ahora Él va a usar aquí al primogénito entre muchos Brethren, hermanos, that they will be conformed in the image of the Son. para que sean conformados en la imagen de su Hijo. Open your hearts. Abran sus corazones So he will be the firstborn para que Él sea el primogénito of many brethren. de muchos hermanos. Now we call each other, hi brother, Y aquí nos llamamos unos a otros, ay, hola hermano. especially if I don't remember your name because I don't care about you. En especial si no me acuerdo de tu nombre porque en realidad no me importas tanto. Hey brother, hey sis, how are you sister? Hola bro, ¿qué hubo sis? ¿Cómo estás? Which means absolutely nothing. Que significa absolutamente nada. We are not brothers No somos hermanos because we have never had the time to really connect as brothers. porque nunca nos hemos tomado el tiempo para verdaderamente conectarnos como hermanos. We have the title of brothers Tenemos el título de hermanos because we share the same father. porque compartimos el mismo Padre, But it's like if a father on earth has a son and that son is in Australia pero es como si un padre en lo natural tiene un hijo, ese hijo está en Australia and another son in America, y tiene otro hijo en los Estados Unidos, but they have never met. pero nunca se han conocido. They have the same father. Sí, tienen el mismo Padre, But are they really brothers? pero ¿son realmente hermanos? Do they really connect like brothers? ¿Realmente se conectan como hermanos? No. And that's what we have today. Y eso es lo que tenemos hoy. We love titles. Nos encantan los títulos. We have the title of brothers, Tenemos el título de hermanos and if it's not enough, then we are pastor so and so. y si no nos es suficiente, aún somos el pastor no sé qué. And if that's not enough, then you're prophet so and so, and apostle so and so. Y si eso no nos basta, no nos es suficiente y nos satisface, somos el profeta tal y tal y el apóstol fulanito. And we have our identity in titles. Y tenemos nuestra identidad en títulos, Not in the sonship of Jesus. pero no en Jesucristo como el Hijo. The image of him that is the first born of many brethren.
la imagen de aquel que es primogénito entre muchos hermanos. I laugh with my brothers that call me Prophet Anna. Y yo me río mucho con mis hermanos que de repente me dicen, profeta Ana. And I tell them, how do you pray to Jesus? Y les digo, ¿cómo oras tú a Jesús? Do you say, Jesus, I love you, Jesus this, Jesus that? ¿Acaso le dices, ay, Jesús, te amo, Jesús esto, todo, wow, Jesús? Or you tell him, Rabboni, O le dices más bien, Raboni, the shepherd of the shepherds, el pastor de los pastores, Jesus the Christ, Jesús, el Cristo, hear my voice. escucha mi voz. How do you pray? ¿Cómo oran? You pray Jesus, Jesus, right? Oran Jesús, Jesús, ¿verdad? Now, if you call Jesus by his third name, Ahora, si le llaman a Jesús por nombre, why do you call me Prophet Anna? ¿por qué me llamas a mí profeta Ana? You see how twisted we are? ¿Ven lo torcidos que estamos? Oh no, don't call me pastor anymore, call me apostle. No, ya no me llames pastor, ahora mejor llámame apóstol. And Paul said this, and Jesus said that, and John said this. Pero hoy nos referimos, y Jesús dijo esto, y Juan dijo esto, y Pedro dijo aquello. So they themselves refer to this great man of God, even Jesus, in their first name. Y aún estas personas se refieren a Jesús con su primer nombre, But to them, pero hacia ellos, the great I am, ellos mismos, el gran yo soy, the apostle. más bien soy el apóstol. Something is twisted. I want you to grab hold that something is twisted. Y algo está torcido, por favor, quiero que realmente entiendan que algo está muy torcido. Now, I believe there are prophets and apostles and pastors, and I believe in the fivefold ministries. Yo pienso que hay profetas, apóstoles y creo en el ministerio quíntuple. But something is very wrong in the identity. Pero algo está muy mal en la identidad. We have grown up to be isolated and individual from one another. Hemos crecido para desarrollarnos como individuos completamente ajenos a los demás. The greater your church is, the less you need the others. Entre más grande sea tu iglesia, a menor medida necesitas de los demás. Because it's a great problem to need you. Porque es un terrible error que otros te necesiten. No, es un problema necesitar a otro. Es un problema. It's a great problem that they need you, or that you need And I don't want others. problems. Y no necesito problemas. Especially if I need to push you to do something. En especial si te tengo que yo inclinar a que hagas algo. You're creating me a problem. Me estás ocasionando a mí un problema. I prefer not to need you, Prefiero ni siquiera conocerte, so I don't have to beg anything out of you. para que entonces no tenga que yo sacarte algo. I don't need to spend time with you. Y no tengo que invertirte tiempo. You take my time. Porque tomas y consumes So mi I tiempo. prefer to be individual. Entonces prefiero ser el yo individual. And little by little we run astray from the image of God. Y poco a poco nos alejamos más y más de la imagen de Dios. To whom he knew, a los que él conoció, Porque los que Él conoció, he also predestined también los predestinó to be conformed to the image of his Son, para que fuesen conformados conforme a la imagen de su Hijo, that he might be the firstborn among many brethren. para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Moreover, whom he predestined, más Y a aún, los que predestinó, a estos también llamó. he also called. A estos también llamó. Whom he called, Y a los que llamó, he also justified. a estos también justificó. And whom he justified, Y a los que justificó, this he also glorified. a estos también glorificó. So there is an image of God Entonces hay una imagen de Dios in which we become brothers. en donde nos convertimos en hermanos. And this is the threshold to enter into the pathway all the way to glorification. Y este es precisamente el umbral para adentrarnos hasta la glorificación. So I can believe I was predestined. Entonces puedo creer que fui predestinado.
I can believe I was called. Puedo creer que yo fui llamado. We can all believe this, right? Sí, todos lo podemos creer. We can believe we have been justified by the blood of Jesus, Podemos creer tal vez que fuimos justificados por la sangre de Jesús, by the vicarious sacrifice in the cross. por el sacrificio en la cruz. But He that called us and justified us, He also glorified us. Pero aquel que nos llamó y nos predestinó también nos glorificó. And in this, Y en esto we don't know what this is, no sabemos qué es, because this require a manifestation. porque esto requiere de una manifestación. The glorification requires a visible manifestation. La glorificación requiere de una manifestación visible. And this is what the whole creation is groaning for. Y es para esto que toda la creación gime, For the glorious manifestation of the sons of God. para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. As individuals, we cannot attain this glory. Como individuos ajenos a los demás no podemos tener esta gloria, Because this glory has to do with the name and the substance of the gospel. porque esta glorificación tiene que ver con el nombre y la substancia del evangelio. And the substance of the gospel is the oneness. Y la substancia del evangelio es la unidad, The oneness. la unidad, La unicidad. la unicidad. The oneness that is the essence of the Father. El ser uno, que es la esencia del Padre, That in this oneness Que en brought forth the Son. que en esta unicidad de ser uno en la que trajo al Hijo, And that Son came to manifest the Father. y ese Hijo vino a manifestar al Padre. We can never manifest the Father Jamás podremos manifestar al Padre until we understand the oneness hasta que entendamos la unicidad in the Godhead en la divinidad and among one another. y entre unos y otros. One of the greatest traumas I have here in America Uno de los mayores traumas que tengo aquí en Estados Unidos is the level of isolation of every ministry. es el nivel de aislamiento de los ministerios. Everybody grows up and isolate themselves. Cada uno crece y se aísla. The absolutely not needing of one another. Que absolutamente no nos necesitamos los unos a los otros. The absolute satisfaction of being by themselves. Y el estar completamente satisfechos de estar solos. The absolute abomination of self-sufficiency. Y la abominación de creer que lo podemos hacer solos. We lost the gospel. Perdimos el evangelio. The same way was lost in the 12th century. De la misma manera que fue perdido en el siglo XII. We turned the blessing to be money. Y cambiamos la bendición para que se convirtiera en dinero. Oh, I received the blessing when I received money. Y ahora decimos, recibí una bendición cuando recibimos dinero. No, you probably received support. You probably received what you needed. O sea, tal vez recibiste algún tipo de apoyo, lo que necesitabas, Money is not riches. pero el dinero no es riqueza. The riches of His glory are the substance of the gospel. Las riquezas de su gloria son la substancia del evangelio. And we have changed the essence of the substance of the gospel Y cambiamos la substancia y la esencia del evangelio for the pursuit of something that is perishable, para perseguir algo que es completamente efímero, for the pursuit of something that is shakeable. para perseguir algo que se puede derrumbar y estremecer. Our brother Elmer, our beautiful interpreter from Guatemala, Y Elmer, nuestro amado intérprete de Guatemala, was sharing with us yesterday about the volcano explosion in Guatemala some
week ago. nos estaba compartiendo de la erupción del volcán en Guatemala ya hace unas semanas And how there was this very wealthy subdivision and country club or whatever it was. y nos platicaba de este hotel sumamente lujoso que estaba cerca del resort. volcán. Yeah, one of the most famous resorts of wealth. Sí, era uno de los hoteles más prestigiosos, llenos de lujo, And it was totally wiped out. y fue totalmente devastado. Are those the riches we're pursuing? ¿Son acaso esas las riquezas que estamos persiguiendo? Because the blessings of the Lord are eternal. Porque las bendiciones del Señor son eternas. Somebody says, give him the glory. It's okay. Denle la gloria, está bien. Now let's go to Hebrews Ahora vamos a Hebreos, chapter 2. capítulo 2. And as I am speaking, I don't want to give you information. Y mientras yo estoy hablando, no les quiero soltar información o dar información nada más. I want to provoke you. Quiero provocarlos. Verse 14. El versículo 14, Now let's go before. o más bien desde Verse 11. el 11. Remember those that he foreknew, he also called. ¿Se acuerdan que aquellos que Él conoció, Él también llamó? And those that he called, he justified. Y aquellos que Él llamó, los justificó. And those that he justified, he glorified. Y aquellos a quien justificó, los glorificó. Verse 11. For both he who sanctifies and those who are being sanctified are all of one. En el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Are all of one. De uno son todos. So there is a sanctification process Entonces sí hay un proceso de santificación that transforms us into his image que nos transforma a su imagen as we become one, al convertirnos en uno, as he and the Father are one. como Él y el Padre son uno. And this obviously requires the total death of individualism. Y esto obviamente requiere el morir completamente al individualismo. Now this is true death. Y ahora esto es verdadera muerte. Because it's easier Porque es mucho más fácil to go to a Muslim world ir al mundo musulmán and be shot in the head y que te disparen en la cabeza in the name of Jesus. por el nombre de Jesús. That's easy. Eso puede que sea fácil. You're fed up with your life, Si estás cansado de tu propia vida, take a plane, toma un avión, go to the Muslim world, ve al mundo musulmán, proclaim Jesus, proclama a Jesús and you go to heaven as a martyr. y listo, te vas al cielo como mártir. Easy way. Facilísimo. What is not easy Lo que no es fácil is to become the essence of the Father. es convertirse en la esencia del Padre, That requires the absolute death que requiere la muerte misma of individualism de tu individualismo in order to enter the oneness, para poder entrar en esa perfecta unidad, in order to manifest the Father. para manifestar al Padre. It is impossible Es imposible to bear fruit of heaven. el poder tener el fruto del cielo. And this is another thing we miss out. Y esta es otra de las cosas que se nos fueron. Because Jesus said Porque Jesús dijo that unless the seed is put on the ground, que a menos que la semilla caiga al suelo, cannot bring forth fruit. no puede traer fruto. Without death, Sin it's muerte impossible
Es imposible. To have the roots El poder arraigar, that gives forth the life of the Father. el poder tener esas raíces que entonces traen la vida del Padre. The fruit is not how many people you bring to your church. El fruto no es cuántas personas traigas a tu iglesia. The fruit comes when you have roots in Him. El fruto viene cuando tienes raíces en Él. When you have died to the self, Cuando has muerto a ti, so the oneness of the Father can grow in you. Para que, para que entonces el ser uno del Padre pueda crecer en ti. and then the fruit Y is the entonces Father's fruit. el fruto es el fruto del Padre. And it is the Father's fruit, Y es el fruto del Padre, the only one that can reproduce sons of God. el único que puede reproducir hijos de Dios. The seed of selfishness cannot reproduce sons of God. La semilla de la individualidad y el egoísmo no puede reproducir hijos de Dios. You can bring a lot of people to the churches. Puedes traer a varias personas a las iglesias, Everybody making more division than the other. todos, unos hacen más división y los otros todavía más. Are you understanding? ¿Sí están entendiendo? And I ask the Holy Spirit to really provoke your spirit. Y le pido al Espíritu Santo que verdaderamente provoque su espíritu, Because the whole world porque todo el mundo entero is holding, is depending está dependiendo for people to understand this. en un pueblo que pueda entender esto. Or we are going to enter a cycle of 100 years of death, O entraremos otra vez a un ciclo de muerte 100 años más, of war, of starvation, de guerra, de hambruna, of unrighteousness and injustice. de injusticia. That's why a people needs to grab hold of this. Por eso un pueblo necesita entender esto. This is the threshold I'm talking about. Este es el umbral del que hablo. It's a threshold of glory, Es el umbral de gloria, but not the way the church preaches the glory. pero no de la manera que la iglesia predica la gloria. Oh, I want your glory, Lord. Señor, quiero tu gloria. Oh, I want to shake in your glory, Señor, Lord. quiero tambalearme en tu gloria. That's not the glory. Esa no es la gloria. The glory has to be with the essence of the gospel. La gloria tiene que ser con la esencia del evangelio. It has to be with the identity with the Father. Tiene que ser con la identidad del Padre. It has to do with a true understanding of a kingdom that is not of this world. Tiene que ver con el verdadero entendimiento de un reino que no es de este mundo. The system of the world Que el sistema del mundo is a system of darkness. es un sistema de oscuridad. It's the ignorance of the Father. Es la ignorancia de quién es el Padre. And those that ignore the Father, Y esos que ignoran al Padre, those that ignore the essence of the Father, esos que ignoran la esencia del Padre, live all their lives in deception. viven sus vidas enteras en completa engaño. And because of deception, they're full of fear. Y por ese engaño están llenos de miedo. And because of fear, they're filled with jealousy. Y por ese miedo están completamente llenos de celos. And because of jealousy, they are filled with strife. Y a causa de los celos están llenos de arduo trabajo. No, the strife, the contienda, pleitas, de the contienda. And because of strife, there's division everywhere. Y por la contienda hay división por todos lados. And wherever there is division, there is a void. Y donde quiera que hay división hay un vacío. Everything that separates creates a Y void. todo lo que separa crea un vacío. When man separates himself from God in the beginning, Cuando el hombre se separa de Dios en el principio, created a void. creó un vacío. The void of darkness. El vacío de la oscuridad. The void of deception. El vacío del engaño. The void El vacío of ignoring the Father. de ignorar al Padre. Or the fear of death controls human beings. Donde el miedo a la muerte controla al ser humano. Separation nourishes
this realm of void and deception. La separación alimenta este ámbito de separación y engaño. Jesus came as the Son of the Father, Y cuando Jesús vino como el Hijo del Padre, with the glory of the oneness con la gloria de esa unidad y del ser uno, and the glory of the oneness came against the division y la gloria de esa unidad vino en contra de la división, to fill the gap between man and God, para llenar el vacío entre Dios y los hombres, and to fill the voids created by every separation. y para llenar los vacíos creados por cada una de las separaciones. Separation Separación creates the realm of deception. es la separación la que crea el ámbito del engaño. Inside of every person, Y dentro de cada uno there are voids hay vacíos that needs to be filled. que necesitan ser llenados. Those areas of fear is a void inside of you. Esas áreas de miedo son los vacíos dentro de ti. That areas of rejection, Esas áreas de falta de aceptación, de rechazo, de rechazo, are voids inside of you. son vacíos dentro de ti. Those realms Y esos ámbitos of inferiority de inferioridad are voids inside of you. son vacíos dentro de ti. Jesus is the oneness Jesús es la unidad that came with the substance of God, que vino con la substancia de Dios, the substance of one, la substancia de uno, to fill the voids para llenar los vacíos of deception. del engaño. Wherever there is void, Donde quiera que hay un vacío, you can be deceived. puede ser engañado. That's why the voices of deception Y Por- por eso las voces del engaño controls the people, controlan a las personas, control the servants of God. controlan a los siervos de Dios. What the devil says is the driving force of many people. Lo que el diablo dice es para muchos su motor. And the devil plants unbelief is the driving force of many people. Cuando el diablo siembra incredulidad, eso se vuelve el motor de varias personas, Because there are voids. porque hay vacíos. And wherever there is a void, Y donde quiera que hay un vacío, the voices of the void becomes louder than the voices of heaven. las voces del vacío se vuelven mucho más escandalosas que las voces del cielo. You see how important it is to understand this brotherhood, ¿Ven cuán importante es el entender esta hermandad? this needing of one another. El necesitarnos unos a otros. In his amazing love, En su amor asombroso, when he grabbed humanity in him in the cross, cuando abrazó a la humanidad misma en él en la cruz, he took the face él tomó el rostro of each one of us. de cada uno de nosotros. And when he goes before the Father Y cuando fue delante del Padre to intercede for you, a interceder por ti, he wears your face. él usa tu rostro, He wears your face. él usa tu rostro And he presents you before the Father. y te presenta a ti delante del Padre. The firstborn. El primogénito, The firstborn el primogénito of many brothers. de muchos hermanos. For both he who sanctifies and those who are being sanctified are all of one. En el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. For which reason he is not ashamed to call them brethren. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. He's not ashamed. No se avergüenza. We have stabbed him. Lo hemos Apuñalado. apuñalado.
We have hit him in the face. Lo hemos golpeado en su rostro. We have betrayed him. Lo hemos traicionado. We have searched the help of men before his help. Hemos buscado la ayuda del hombre antes que su ayuda. We have counted the riches of this world more worthy than him. Y hemos estimado las riquezas de este mundo con mayor estima que a él. But he's a brother, Pero él es un hermano, the first brother. el primogénito entre hermanos. And a brother Y un hermano doesn't care if we have fought. no le importa si nos peleamos. We come back and we hug one another Volvemos y nos abrazamos like little children. como niños chiquitos. Little children don't hold resentment against their brother. Niños que no tienen resentimiento contra sus hermanos. 10 minutes later, they're laughing with one another 10 minutos más ya se están riendo because they are brethren. porque son hermanos. But we have hardened our hearts, allowing the void to rule. Pero hemos endurecido nuestros corazones permitiéndole al vacío que gobierne, Deception to rule. que el engaño gobierne. He's not ashamed to call us brothers, Y él no se avergüenza de llamarnos hermanos, saying, diciendo: I will declare your name to my brethren. anunciaré a mis hermanos tu nombre. In the midst of the assembly, I will sing praise to you. En medio de la congregación te alabaré. And again, I will put my trust in him. Y otra vez, yo confiaré en él. And again, here I am and the children whom God has given me. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, Y así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, he himself likewise shared in the same, él también participó de lo mismo, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil. para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, And release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. For indeed he does not give aid to angels, Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, but he does give aid to the seed of Abraham. sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Therefore, Por lo cual, in all things he had to be made like his brethren, debía ser en todo semejante a sus hermanos, that he might be a merciful and faithful high priest in the things pertaining to God. para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere. In all things he had to be made like his brethren. En todo tenía que ser semejante a sus hermanos. And that's how he preached a gospel that shakes all the foundation of the world system. Y así es como predicaba un evangelio que sacude todo el fundamento de los sistemas de este mundo. Because he didn't come like the great apostle to be worshipped. Porque él no vino como el gran apóstol para ser alabado. He came as a brother. Él vino como un hermano. Being God, Siendo Dios, in the likeness of his Father, en semejanza de su Padre, he did not esteem being like God no estimó el ser como Dios, as something to grab hold of it. como algo a que aferrarse. But he took flesh and blood. Pero él tomó carne y sangre. What a humiliation. ¡Qué humillación! It's like if we become a cockroach. Es como si nosotros decidiéramos convertirnos en cucarachas. What a humiliation. ¡Qué humillación! And not only he became flesh and blood, that was really humiliating. Y no solamente se convirtió en carne y sangre, que era ya bastante humillador, But being in that shape,
Pero- he humbled himself to the sacrifice of the cross. Pero en esa forma se humilló a sí mismo en el sacrificio de la cruz. And that's why he was exalted. Y por eso Él fue exaltado. So he made himself in the likeness Entonces Él se convirtió a semejanza of his brethren, de sus hermanos, overcoming every weakness of his brethren, venciendo cada una de las debilidades de sus hermanos, because he could see the light of his Father porque podía ver la luz de su Padre in the depths of every spirit. en el interior de cada espíritu. And he loved his Father in such a way. Y ama a su Padre de tal manera. He was in such oneness with the Father Y estaba en tal unidad y siendo uno con el Padre, that when he perceived the sparkle of his Father in every human being, que cuando percibía el destello de su Padre en cada ser humano, the oneness connected them. la unidad los conectaba. The oneness make them one. La unidad los hacía ser uno. Oh, I bless you. Te bendigo. Bless those that persecute you. Bendice a aquellos que te persiguen. Do good to those that hurt you. Haz el bien a aquellos que te hacen mal. If someone wants to steal from you, give them more. Si alguien quiere robar de ti algo, dale más. If they want to take your coat, give them your garment. Si se quieren llevar tu abrigo, dales todo tu vestido. If they force you to work, work as twice. Si te fuerzan a trabajar, haz el doble. Because as you do so, you are called sons of God. Porque mientras lo haces, son llamados hijos de Dios. Let your righteousness be beyond the righteousness of the Que Pharisees. tu justicia vaya más allá que la justicia de los fariseos. When you see a strife, be a peacemaker. Cuando veas contienda, sé el que hace la paz. Cry for righteousness. Y clama por justicia. A kingdom that operates in a total different way than the system of this world. Un reino que opera de una manera totalmente distinta al sistema de este mundo. The scroll of his great design El rollo de su gran diseño. is a gospel that is not of this world. Es un evangelio que no es de este mundo. And the only way to break the system of the world, Y la única manera de romper el sistema del mundo, and the only way to subdue the evil in the world, y la única manera de someter a la maldad en la tierra, is to enter the kingdom of God. es entrar en el reino de Dios. But this kingdom operates so different than the world. Pero este reino opera de manera tan distinta que la tierra, que el mundo. Come with me to John chapter Vamos 8. a Juan capítulo 8. So it's not about the best of the two worlds. No se trata de tener lo mejor de los dos mundos. It's about to die. Se trata de morir. But it's so comfortable not to die. Pero es sumamente cómodo no hacerlo. A remnant. Un remanente. The ones that go beyond the call Aquellos que van más allá del llamado. del llamado. Beyond the justification. Más allá de la justificación. Into the glorification. Hacia la glorificación. They will be brothers. Ellos serán hermanos. And we're going to change the world. Y cambiaremos el mundo. Not everybody is going to run the race. No todos van a correr esa carrera. Because the glow of Christianity today Porque la apariencia del cristianismo hoy, the glow, the shining, the splendor el esplendor, el destello del cristianismo, is too shiny es demasiado brilloso in the things of this world. y brilla en las cosas de este mundo. So why hear such a message as you are preaching, Sister Anna? Entonces, ¿para qué, hermana Ana, escuchar un mensaje como el que tú estás hablando hoy? It's so comfortable
to go just on Sunday to hear the big show. Es tan cómodo ir el domingo a ver el gran show. And it is a great show Y es un gran show, because it does not transform anybody. porque no transforma a nadie. No one was ever transformed by a sermon. Nadie fue transformado por un sermón, Not even the disciples. ni siquiera los discípulos. They didn't understand nothing. No entendían nada. Here's Jesus talking in the mountain, the blessings. Ahí estaba Jesús hablando en el monte, las Blessed bienaventuranzas. Blessed are those who cry for righteousness. Dichosos los que claman por justicia. Blessed are those that are pure in heart because they will see God. Dichosos los que son puros de corazón porque verán a Dios. They didn't understand nothing. Y no entendían nada. They were so pure in their hearts Eran tan puros en su corazón, that when they saw somebody preaching Jesus outside of their denomination, tan puros, pero tan puros que cuando venían a alguien que estaba predicando a Jesús fuera de su círculo, oh, shall we bring fire from heaven upon them? ay, mejor más bien hablamos fuego del cielo para que los consuma. Let's separate us Hay que separarnos de aquellos that are not in our network. que no están en nuestra red, Let fire fall upon them. que el fuego caiga y los consuma. And Jesus says, you don't know from what spirit you are. Y Jesús decía, no saben de qué espíritu son, Because obviously those kind of thinking doesn't come from the oneness. porque obviamente ese tipo de pensamiento no viene del ser uno, The brethren of Christ. la hermandad de Cristo. Now Jesus is talking to the Pharisees. Y bueno, aquí Jesús está hablando a los fariseos. Verse 43. En Juan 8, versículo 43. Why do you not understand my speech? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Jesus speaking to a religious mentality. Jesús hablando una mentalidad religiosa That did not understood his language. que no entendía su lenguaje. The religious mindset La mentalidad religiosa does not understand the language of the Spirit. no entiende el lenguaje del Espíritu. The language of Jesus. El lenguaje de Jesús. Because many that are Spirit-filled, Porque muchos que están supuestamente llenos del Espíritu, they're supposedly Spirit-filled. supuestamente llenos del Espíritu, When it comes to certain truths that Jesus spoke, cuando viene a ciertas verdades que Jesús habló, they resist the truth. resisten la verdad. Because it's no longer important what Jesus said. Porque ya no es más importante lo que Jesús dijo. What is important is to be right with the status quo. Lo que es importante es estar bien con el status quo. But I have a great ministry. Pero tengo un gran ministerio. I cannot speak certain truths. Pero no puedo hablar ciertas verdades. I will lose my ministry. Perdería mi ministerio. Everything that you esteem valuable on this earth Y todo lo que estiman valioso en esta tierra is an abomination to God. es una abominación a Dios. If your ministry is more valuable for you than the truth, Si tu ministerio es más valioso para ti que la verdad, your ministry is an abomination to God. tu ministerio es una abominación a Dios. I need to shake you Necesito sacudirlos, because we are in a threshold that we can lose the world. porque estamos en el umbral donde podemos perder el mundo. I cannot give you roses No puedo darles rosas and lose the earth y perder la tierra and lose a threshold y perder ese umbral that is only going to happen in a short window. que únicamente nos es permitido en una pequeña ventana.
Why cannot you understand my language? ¿Por qué no pueden ustedes entender mi lenguaje? I have been in so many nations, Y he estado en tantas naciones and I speak nothing except the red letters of the Bible. y no hablo nada más que las letras rojas de la Biblia. And the church has resisted me Y la iglesia me ha resistido because the red letters of the Bible, in many ways, porque las letras rojas en muchas maneras are against their doctrines. van en contra de sus doctrinas. Why do you not understand my speech? ¿Por qué no pueden entender mi lenguaje? Because you are not able to listen to my word. Porque no podéis escuchar mi palabra. Listen Escuchar to my word. mi palabra. It's easy to hear a sermon. Es muy fácil escuchar un sermón. It's easy to hear a conference. Muy fácil escuchar una But here he's conferencia. saying, you don't listen Pero aquí dice, porque no escuchan to my word. mi palabra. My word is the logos, Mi the pal- essence. Mi palabra es el logos, la esencia. His word is what is spoken inside these words that are filled with life. Su palabra es lo que está hablado dentro de estas palabras llenas de vida. You don't listen. Y si tú no escuchas, Because in order to listen, porque para escuchar you need to surrender. necesitas rendirte, You need to die. necesitas morir, Because the truths of the kingdom, porque las verdades del reino, a kingdom that is not of this world, un reino que no es de este mundo, are against everything you think. van en contra de todo lo que piensas, It's against everything you find yourself valuable. van en contra de todo lo que estimas valioso. My disciples hear my voice. Mis discípulos oyen mi voz, My sheep hear my voice. mis ovejas oyen mi voz. Verse 47. El versículo 47, seguimos en Juan 8. He who is of God hears God's words. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Therefore you do not hear because you are not of God. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. So it's clear that not everybody that says Jesus, Jesus will enter the kingdom of God. Entonces se vuelve muy claro que no todo el que dice Jesús, Jesús entra al reino de Dios. And then he says, Y luego dice, you cannot hear because I am from above and you are from beneath. no puedes escuchar porque yo soy de arriba y ustedes son de abajo. There has to be an inner cry. Tiene que haber un clamor interno. There has to be an inner cry for the truth. Tiene que haber un clamor interno por la verdad. There has to be an inner cry to really penetrate the realm of His glory. Tiene que haber un clamor interno para verdaderamente penetrar el ámbito de su gloria. In the book of Ezekiel, Y en el libro de Ezequiel, chapter 44, en el capítulo 44, he's speaking about the priesthood that went astray, él habla del sacerdocio que se desvió, that got corrupted. que se corrompió. And he says, I will not eliminate them, Y él dice que no los eliminará, but he will leave them at the door pero que los dejaría en la puerta, as doormen. como porteros. But the remnant, Pero el remanente, the sons of Levi, the priest of Zadok, los hijos de Leví, los hijos de sacerdocio del de Zadok, sacerdocio de Sadoc, the ones that pursue his holiness, los que perseguían su santidad,
They will minister in my table. Ellos ministrarán en mi mesa. They will minister as my priest before me. Ministrarán como sacerdotes delante de mí. The others will be at the door. Y los demás estarán en las puertas. But not everybody will enter my table. Pero no todos entrarán a mi mesa. Only by dying. Solo al morir, Dying to the system. morir al sistema, Dying to everything you know up to today. morir a todo lo que crees saber hasta hoy, Dying to the system of this world. muriendo al sistema de este mundo. This system cannot penetrate the kingdom of God. Este sistema no puede penetrar el reino de Dios. The kingdom is peace. El reino es paz. That's when someone dies, people say, rest in peace. Por eso, cuando alguien muere, las personas dicen, descansa en paz. Because when you die, you enter the realm of his peace. Porque cuando mueres, entras al ámbito de su paz. And it is in that realm of his peace Y es en ese ámbito de su paz where the kingdom is. donde está el reino. That is the source, the Father. Donde está la fuente, el Padre. Where all the individualities join together in one. Donde todas las individualidades se emergen en uno To be brothers. para convertirse en hermanos. In this, the world will know that you are my disciples. En esto conocer el mundo que son mis discípulos, Not because of your doctrine, no por su doctrina, not because of your big church, no por su gran iglesia, not because of your titles, no por tus títulos, but because you love one another. pero porque se aman los unos a los otros, The same way I love you. de la misma manera que yo los amo. He humbled himself Él se humilló a sí mismo to suffer what we are suffering. para sufrir lo que estamos sufriendo. That rejected person Esa persona rechazada that you cannot bear, que no puedes aguantar, that you cannot tolerate, que no toleras, join that person. Él se unió a esa persona. Únete. Ustedes únanse a esas personas. Dare to suffer with someone else. Ahí para sufrir con otro. Dare to carry the burdens of someone else. Ahí para cargar el peso de otras personas. Dare to lift up the arms of the weary. Ahí para levantar los hombros del caído. Think first of somebody else than yourself. Piensen primero en en alguien más que en ti mismo. Every reformation, Cada reformación, every moment of great visitation, cada momento de gran visitación reach a peak of intolerance to the old system. llegó a un punto de completamente rechazar al sistema And totally intolerance to the system. y se volvió intolerante al sistema. If you love the system, you will die with the system. Si amas al sistema, morirás con él. If you depend on the system, you will die with the system. Si dependes del sistema, morirás con él. But if you die to the system, Pero you si, will enter the kingdom of God. pero si mueres al sistema, entrarás en el reino de Dios. I'm dying inside of me. Y yo estoy muriendo dentro de mí. I'm really dying. Verdaderamente muriendo. Because I cannot tolerate Porque no puedo tolerar anymore nada más how the name of Jesus is blasphemed everywhere. como el nombre de Jesús es por todas partes blasfemado.
how the church has gone so astray. ¿Cómo se ha desviado tanto la iglesia? Where is the gospel? ¿Dónde está el evangelio? Where is the gospel? ¿Dónde está el evangelio? Where they left everything to follow Christ. Donde todo lo dejaban para seguir a Cristo. Where those early Christians received Christ and they were willing to die eaten by a lion. Donde aquellos cristianos que recibían a Cristo estaban dispuestos a morir, comidos por un león. And here we are counting our pennies. Y aquí estamos nosotros contando cada centavo So I don't have lack of my hamburger. para que no me falte mi hamburguesa. You will be a brother of Christ if you become brother with your brother. Serás hermano de Cristo si verdaderamente te hermanas con tu hermano. A brotherhood that is beyond doctrines. Una hermandad que va más allá de doctrinas. I don't care about your doctrine. No me interesa tu doctrina. I care that the Father loves you. Me interesa que el Padre te ama a ti. I care for your well-being. Me interesa tu bienestar. I care that you don't go to hell because of deception. Me interesa que no te vayas al infierno por el engaño. America, we cannot go on like this. Estados Unidos ya no podemos seguir así. Church of Christ, we cannot go on like this. Iglesia de Cristo ya no podemos seguir así. We need to come to Him. Necesitamos venir a Él. We need to get back the substance. Necesitamos recuperar la substancia. Now we don't know what it's going to take. Y no sabemos qué va a requerir. We don't know how it's going to look like. No sabemos cómo se verá. Because we don't know how to be brothers. Porque no sabemos cómo ser hermanos. We don't know it. It's a No. mystery. No sabemos, es un misterio. We don't know the things the Lord is going to ask us to do No conocemos qué cosas nos va a pedir el Señor que hagamos in order to achieve that state of brotherhood. para alcanzar verdaderamente esa hermandad. We don't know the levels of sacrifice that it will take. No conocemos los niveles de sacrificio que nos requerirá. The things that we have to die in our minds. Las cosas a las que tendremos que morir en nuestras mentes. The fears that we have to overcome in our minds. Y los miedos que tenemos que vencer. Like Emerson was saying before, the shadows before the sunrise. Como estaba diciendo Emerson, esas sombras antes del amanecer. And it's interesting because he was not there when we were filming the sunrise. Y es interesante porque él no estaba ahí cuando estábamos filmando el amanecer. And for a while I've been going every morning at 5 o'clock to the beach. Y ya por algo de tiempo he estado yendo todos los días a las 5 de la mañana a la playa, To die before the Father. a morir delante del Padre To do whatever it takes. y hacer lo que sea necesario To make me a vessel for this hour. para convertirme en una vasija para esta hora, To say, I don't know, Lord. para decir, no sé, Señor, I don't know no lo sé how it's going to look like. cómo esto se ve, Because we are so corrupted. porque estamos tan corrompidos. And I cry every morning. Y cada mañana lloro, Because someone has to understand it. porque alguien tiene que entenderlo. Someone has to get it. Y alguien tiene que entenderlo. And I told Mercedes to go with me and film Y le one of the sunrise. pedí a Mercedes que viniera y me ayudara a grabar uno de los amaneceres. And many of you, well, few of you were here at 8 o'clock in the morning. Y algunos de ustedes estuvieron aquí a las 8 de la mañana And we reproduce a sunrise in the beach. y reproducimos ese amanecer en la playa. But it was cloudy. Pero ese amanecer estaba nublado And there were thunders. y había truenos. And they said, why the day we're going to film, there are so many clouds? Y yo decía, ¿por qué el día que vamos a grabar esto hay tantas nubes? And when you were saying prophetically, because you didn't see the video,
Y cuando tú estabas diciendo esto proféticamente, porque en realidad no viste el video, You were not there. no estabas ahí, You didn't know there were clouds that day. no sabías si había nubes ese día, But there were so many clouds. pero había tantas nubes. But something happens Pero algo sucede every morning. cada mañana. And the clouds gather in the horizon. Y las nubes se unen en el horizonte. Sometimes they're heavy clouds. A veces son nubes muy gruesas And the clarity starts to illuminate the darkness. y el clarear empieza a iluminar las tinieblas. And you can hear very loud the sound of the waves. Y puedes escuchar de manera muy fuerte el sonido de las olas. And you're overtaken by that sound. Y te empieza a envolver el sonido. And you know that sound carries the voice of God. Y sabes que ese sonido lleva la voz de Dios. And it's like when Paul was in the road of Damascus Y es como cuando Pablo estaba en el camino a Damasco and he saw the Christ y vio al Cristo, speaking to him. hablándole a él. But everybody else, Pero todos los demás they didn't see him. no lo vieron. They only heard the thunder. Únicamente escucharon un trueno. And I believe Y yo creo that beyond those thunders, que más allá de esos truenos, the people that will be glorified, las personas que serán glorificados, while the others are listening to thunders, mientras los demás escuchan los truenos, we will hear and listen to his language. nosotros escucharemos su lenguaje. And there are messages Y hay mensajes and messages y mensajes that are carrying in every wave. que están cargados en cada ola. I have heard words in the waves. Y he escuchado palabras en las olas. Not every wave is the same. No las olas no son iguales. They make sentences. Hacen a veces oraciones completas. And I'm trying to understand that language. Y estoy tratando de entender ese lenguaje. And that's all you hear, the waters. Y son las aguas lo único que escuchas. It's very dark. Está todo oscuro. And I'm alone in the beach. There's nobody there. Y estoy yo sola en la playa. No hay nadie más ahí. I have to overcome a little bit of the sensation of being by myself in the dark. Y tengo que sobreponerme un poco a la sensación de estar sola en la oscuridad, In a public place, en un lugar público, in the beach. en la playa. And suddenly that clarity starts to become lighter and lighter. Y de repente el clarear empieza a iluminar todo. And there's a moment. Y hay un momento. And I feel like we are in that place. Y siento que estamos en ese lugar, In a place of clarity. en un lugar de claridad, In a place where the sons of light have received a certain measure of his light. en el lugar donde los hijos de luz han recibido cierta medida de su luz, Where darkness is not that dark. donde ya la oscuridad no es tan tenebrosa, Where the morning star starts to rise up. donde la estrella de la mañana comienza a levantarse. And then there's a moment. Y luego está el momento. The birds start to fly. Los pájaros comienzan a volar. At the beginning, there's just a couple of birds. Al principio solamente hay un par de pájaros. And it's like the guardians of the morning. Son como los guardianes de la mañana. They're not looking to eat. Y no están buscando qué comer. They just go back and forth. Tan solo vuelan de un lado al otro. Like the gatekeepers of something. Como los porteros de algo. And then suddenly, the whole sky start to change the colors. Y de repente todo el cielo comienza a cambiar de colores. There is the announcement of the sun that is coming.
Es el anuncio del sol que está por salir. And everything transformed around that moment. Y todo se transforma en derredor de ese lugar. The clouds that were with all kind of shapes, Y las nubes que tenían todo tipo de formas they start to scatter se empiezan a disipar and they start to rise up y empiezan a levantarse towards the high. hacia lugares más altos. And in one moment, Y en un momento, all those clouds todas esas nubes are surrounded by a fire. están rodeadas de un fuego. Everything surrounds them with a fire. Todo lo rodea de un fuego. And then there is a silence. Y luego un silencio. It's like the whole creation Es como si la creación entera becomes quiet. se silencia. And the crown of the sun shines far in the distance. Y la corona del sol empieza a brillar en el horizonte. Nothing else is important. Y no hay ninguna otra cosa que sea importante. The clouds are not important. Las nubes no lo son. The fire around them is not important. El fuego que parece rodearlas The tampoco lo es. waves and the sound of the waves is not important. Las olas del mar y su sonido no lo son. The whole focus is in something. Y el enfoque total está en algo. The brightness of the majesty that is rising up. El resplandor de la majestad que se está levantando. And you cannot think in anything else, Y no puedes pensar en ninguna otra cosa, but just being in an awe at the splendor of that moment. pero quedarte pasmado en el esplendor de ese momento. And it rises, Y sube, and it rises. y surge. And when it rises, Y mientras sube, listen to this. escuchen esto. Everything wakes up. Todo se levanta. When it rises, Cuando everything wakes up. surge, todo se levanta. In order to wake up a generation, Para despertar una generación. we need a people. Y para esto necesitamos de un pueblo. Join in the essence of the light. Unidos en la esencia de la luz. Join in the essence of His majesty. Unidos en la esencia de su majestad. Joining our individual essence into the oneness of Him, Uniendo nuestra esencia individual a su unidad. so He can shine Para que Él pueda brillar in us. en nosotros. And the whole earth Y toda la tierra can be awakened pueda despertar to the knowledge of the glory of God al conocimiento de la gloria de Dios, as the waters covers the sea. como las aguas cubren la mar. The realm of His ámbito. kingdom El ámbito de su reino is the realm of His rest. es el ámbito de su reposo. Is that moment Es ese momento where everything stands still donde todo se aquieta for the majesty to shine. para que la majestad brille. It is in that rest Y es en ese reposo that Jesus went en el que Jesús fue in a Sabbath day un sábado and rescued the sheep that has fallen in the pit. y rescató a la oveja que se había perdido y había caído en el hoyo. And the Pharisees, why do you do that in a Sabbath? Y los fariseos respondieron, ¿por qué haces eso en un sábado? En un sábado? Nobody understood what he was doing. Nadie entendía lo que estaba haciendo. He was bringing the one Él that estaba, completed the cycle of 100. él estaba sacando aquella unidad que iba a completar el ciclo de los 100, So the Father para que el Padre could manifest in His kingdom. pudiera manifestarse en su reino.
santo, holy. santo. Just pour yourself, Father. Derrámate, Padre. Just pour your love. Derrama tu amor, Just pour your glory derrama tu gloria, so we can die para que podamos morir in joy. en gozo. Choose them, Lord. Escógelo, Señor. Choose them, Lord, Escógelo, Señor, to run the race of the brethren. para correr la carrera de la hermandad, To rescue the gospel, para recuperar el evangelio, to rescue the light, para recuperar la luz, to bring the morning. para traer la mañana To the world. al mundo.